Vamos, ahí estamos grabando. Bueno, bárbaro. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Para quienes no me conocen, soy Francisco Marur, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Y es una satisfacción poder acompañarlos hoy en la presentación de esta actividad que se llama eh, ciclo de conferencias sobre actualidad macroeconómica argentina. En el día de hoy nos acompaña Saúl Kaufman, que es doctor en economía por la Universidad de California, y como charlábamos recién antes de iniciar, es profesor e investigador en la UBA y además investigador en la Universidad de 3 de Febrero. Así que Saúl, te saludamos, te agradecemos muchísimo tu acompañamiento y que estés presente hoy aquí en la facultad. Aunque sea de esta manera virtual, pero igualmente es un honor y ojalá algún día podamos tenerte de manera presencial. Como decía, esta es una actividad que organiza la facultad a través del Observatorio Universitario de Economía, que coordina el profesor de la facultad, Adrián Rabier, que nos acompaña, a quien agradecemos mucho la organización de estas actividades. Que se caracterizan por algo que hemos conversado mucho con Adrián y nos parece sumamente importante para el espíritu de nuestra facultad y de nuestra universidad, y creo que de todas las universidades nacionales, que es la diversidad de opiniones, escuchar diversas miradas respecto de un tema que tanto nos interesa y nos preocupa a todos, que es la economía de nuestro país y la economía de nuestra región. Así que muchas gracias, Adrián, por organizar este tipo de actividades. Y como decano, entonces, los invito a que aprovechen esta oportunidad, que aprovechen bien y con profundidad aquellos conocimientos que nos pueda dejar el doctor Kaufman. Y bueno, los esperamos para la próxima conferencia de este ciclo. Así que les doy las buenas tardes y espero que sea de utilidad esta conferencia. Bien, muchas gracias, Francisco. De nuevo, gracias a la facultad y también a la Secretaría de Extensión, de la cual depende el Observatorio Económico. En esta oportunidad, como bien decía Francisco, tenemos al doctor Saúl Kaufman, que nos va a hablar del estancamiento argentino en perspectiva histórica. Pero antes de iniciar, les quería comentar un poquito sobre la actividad, porque va a tener una duración a lo largo de todo el año y probablemente sea bueno que agenden, porque ya tenemos fechas comprometidas con ciertos profesores y por ahí pueden agendarlos. Esta actividad arrancó el año pasado, son voces, como decía Francisco, sobre la economía argentina, un enfoque plural, donde tenemos distintos enfoques, y tuvimos a Rolando Astarita el año pasado, que es autor de un blog de economía y marxismo. Tuvimos a Eduardo Conesa, que era profesor de macroeconomía 2 cuando yo estudié en la UBA. También fue diputado por el PRO. Pero bueno, como académico también fue egresado de su doctorado en economía en Estados Unidos. Daniel Heyman, también egresado de la UCLA en Estados Unidos y profesor de la UBA, de una materia que se llama Tópicos de Macroeconomía, que es optativa, y también de Macroeconomía 2. Y Juan Carlos de Pablo, a quien muchos conocen porque creo que es más mediático, y es profesor también de San Andrés y de varias universidades. Bueno, este año vamos a comenzar con Saúl Kaufman, que bueno, ya fue presentado por Francisco. Va a continuar el doctor Jorge Ávila. Las reuniones van a ser siempre el último miércoles de cada mes a las 18 horas. Así que ahí tienen abajo la fecha, si ya lo quieren agendar como compromiso. Jorge Ávila nos va a acompañar el 26 de mayo a las 18 horas. Para los que no lo conocen, es doctor en Economía por la Universidad de Chicago y licenciado en Economía por la Universidad de La Plata, y ejerce su docencia fundamentalmente en la Universidad del SEMA, donde dicta varias materias como macroeconomía, economía monetaria y teoría de los precios. En ese caso, por lo que he hablado con Jorge, nos va a hablar sobre la dolarización y una reforma integral de lo que se requiere para que la dolarización pueda ser efectiva y útil, y con ello alcancemos estabilidad monetaria. Después le va a seguir un segundito, Aldo Abraham, que es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en Economía en la Universidad del SEMA.
Aldo Abraham es más consultor que académico, si bien es profesor en la maestría en Economía y Ciencias Políticas de SEADE, de la materia Elementos para la Toma de Decisiones Económicas. Es un profesor que ya lo hemos invitado a la Universidad Nacional de La Pampa en uno de los congresos que hacemos provinciales aquí, y seguramente en esa presentación nos va a hablar de cómo ve la economía más coyuntural, el 30 de junio, también a las 18 horas. Le sigue Luis Blaum, que como le comentaba a Saúl, que lo conoce muy bien, no encontré una foto para mostrarles, y bueno, lamentablemente ahora está con COVID, así que esperemos que para agosto ya se sienta bien. Bueno, la idea es que no... bueno, él es graduado de la licenciatura en Economía Política de la Universidad Nacional de Buenos Aires, tiene una maestría en Epistemología, Metodología e Historia de las Ciencias de la Universidad Nacional 3 de Febrero, dirige el Centro de Investigaciones y Docencia en Economía para el Desarrollo, y bueno, y es profesor de la Escuela de Posgrado también en la UBA. Después le sigue el doctor Alberto Venegas Lynch, que es doctor en Economía y doctor en Ciencias de Dirección, es presidente de la sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Fue profesor titular de la UBA en varias facultades, en Económicas, en Derecho, en Ingeniería, en Sociología y en el Departamento de Historia, en Filosofía y Letras. Fue director del Departamento de Doctorado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, 23 años fue rector de SEADE, donde es profesor emérito. No sé bien el tema que va a tratar, pero algo me había comentado sobre Alberdi, la Constitución, las bases fundacionales de Argentina relacionadas con la economía. Le sigue Jorge Streb, que es licenciado en Economía también por la Universidad de Buenos Aires y obtuvo el PhD en Economía en la Universidad de Berkeley, director de investigaciones y profesor de Economía y Ciencias Políticas en la Universidad del SEMA y coeditor del Journal of Applied Economics. Publicó buenos artículos en grandes revistas a las que no es fácil acceder. La verdad que lo encuentro seguido en la Asociación Argentina de Economía Política y creo que vale la pena escucharlo. El 27 de octubre, también a las 18 horas. Y cerramos con Marcelo Recico, que es de la UCA, con una mirada un poco más institucional. Marcelo Recico es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, obtuvo su maestría en Economía y Ciencias Políticas en SEADE, es doctor en Economía por la UCA, summa cum laude, profesor titular de Historia de las Ideas Económicas y Políticas en la licenciatura en Economía de la UCA, profesor de Desarrollo e Instituciones en la maestría en Economía de la UCA, profesor de Pensamiento Económico en la maestría en Economía y Ciencias Políticas en SEADE, y es director del doctorado en Economía de la UCA. O sea, como ven, tratamos de invitar profesores de diversas universidades, como el SEMA, como la UCA, como Ditela, cuando estuvo también Daniel Heyman, profesor de San Andrés, en este caso Saúl Kaufman, que tiene presencia en la UBA y también en la Universidad 3 de Febrero. Creo, por lo que conozco de ellos, que el enfoque va a ser bastante plural en las distintas presentaciones con el enfoque que nos van a dar. Nosotros la instrucción que le hemos dado a cada uno de ellos es tener una presentación de algún tema que sea importante para ellos dentro de su ámbito de investigación, y en este caso el profesor doctor Kaufman es profesor de crecimiento económico en la UBA y un poco nos va a hablar del estancamiento que lamentablemente sufrimos en nuestro país. Así que gracias, Saúl, por acceder a esta invitación. La verdad que es un placer tenerte presente. Igualmente, muchas gracias a vos y a la institución por esta invitación. Primera vez que tengo contacto con la Universidad de La Pampa, así que vamos a conocernos. Espero que no sea la última. Y como decía el decano, ojalá algún día pueda ser presencial, ¿no? Una pequeña aclaración. Yo soy doctorado en la Universidad de California en Berkeley, igual que Jorge Streb, no en UCLA. Digo, no, mínima. De hecho, con Jorge coincidimos algunos años. Él se fue antes, terminó antes, nos cruzamos, después terminé yo. Y con Jorge también coincidimos en la carrera. Gran valor realmente, como vos decías. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como decía recién Adrián, soy titular de una materia que en la Argentina parece algo un tanto elusivo o etéreo, que es el crecimiento económico, ¿no?
porque la historia de largo plazo de Argentina no es exactamente una historia exitosa de crecimiento, ¿no? Sino de estancamiento, pero estancamiento en el sentido de estancamiento relativo, es decir, un país que se fue quedando atrás respecto de nosotros, mientras nosotros avanzaban a cierto ritmo, Argentina se fue quedando atrás, ¿no? Ese es un poquito el motivador de la charla que quiero dar hoy, y compartir con ustedes algunas reflexiones, preguntas y conjeturas, ¿no? sobre este proceso de estancamiento relativo de Argentina. Voy a usar una presentación. Bel, ¿necesitas volver? Bel, Gordi. Bueno, ahí está. Ahí está. Bien. El título acá le agregué la palabra comparada porque vamos a también comparar Argentina con otros países. Y vamos a empezar con una perspectiva histórica bien de largo plazo sobre el crecimiento en general, ¿no? Y cuando uno mira a largo plazo, lo primero que hay que decir es que el crecimiento es un fenómeno relativamente reciente en la historia económica mundial. Es decir, bueno, acá tenemos un cuadro hecho en base al gran trabajo que hizo Madison, fue un gran historiador económico que fue discípulo y continuador de la obra de Simon Kuznets, ¿no? Que fue el premio Nobel que sistematizó las cuentas nacionales, hizo estimaciones de largo plazo de cuentas nacionales de muchos países, primero desarrollados, luego en desarrollo, y en base a eso estableció ciertos patrones de crecimiento económico diferenciales. Y lo que uno advierte es que el crecimiento económico empieza hace 2 siglos, apenas hace 2 siglos. Crecimiento económico entendido como aumento del producto per cápita o producto por trabajador, ¿no? Entendido en ese sentido. Crecimiento sostenido, ¿no? Del crecimiento del producto por trabajador y el producto per cápita. Y para verificarlo, fíjense que ahí tenemos el mundo, ¿no? En el año 1 de esta era tenía un producto per cápita de menos de $500 medidos en dólares de 1990, digamos, ¿no? 1000 años después no había variado sustancialmente. O sea, esto que caiga un poco, suba un poco, considerando los errores de medición que pueden tener estas estimaciones, estadísticamente es similar. Y también lo que uno puede ver es que no había diferencias importantes entre distintas regiones del mundo. Fíjense, Europa Occidental, Japón, lo que soy América Latina, Europa Oriental, lo que fue la Unión Soviética, Asia, África, etc., tenían todos niveles muy parecidos, no había diferencias sustanciales entre distintas regiones. Y 1000 años después, menos diferencia había todavía entre las regiones. Eran bastante similares. O sea, tenemos estancamiento del producto per cápita y poca variación regional o entre países. El mundo era pobre e igual, digamos, bastante igual. No había grandes desigualdades entre países. 800 años después las cosas empiezan a cambiar, pero claro, las tasas de crecimiento 800 años después, fíjense, para los años que vivía una persona no veía cambios sustanciales, porque si estamos hablando de que el mundo creció a 0,05%, es un 5% de un 1% anual, eso es imperceptible. Incluso para lo que sería Europa Occidental, que ya empieza a despegarse, ¿no? Empieza a despegarse del resto, la tasa de crecimiento era también muy baja, 0,13% anual. Pero empieza a haber un cambio, y ese cambio implica que en 1820, lo que son las regiones que hoy son desarrolladas y ricas, lo que Madison llamó el grupo A, tenían el doble de producto per cápita que el grupo B, ¿no? Acá tenemos el promedio del grupo A, 1102, grupo B, 578. Ramas occidentales es lo que hoy sería Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. ¿Ok? Pero fíjense, pasamos de una diferencia de 2-1 en 1820 a 2 siglos después, esto se multiplica por
En el caso de Europa Occidental, por 20. En el caso de las ramas occidentales, casi por 30 se multiplica. Japón, 36, 37 veces. Bueno, el grupo como promedio, 26, 27 veces. Y si bien hay crecimiento también en el resto del mundo, como empieza más tarde, entonces este crecimiento es más lento. Quiero decir, en los últimos 2 siglos tenemos un crecimiento menor en estas regiones. Entonces el producto en América Latina se multiplica por 10 o por 11, Europa Oriental y Unión Soviética un poco más, Asia y Japón por 11, digamos, y África menos todavía, apenas ni siquiera llega a quintuplicarse. De manera que tenemos, a ver, que a la vez que empieza el crecimiento moderno hace 2 siglos, mejor dicho, el crecimiento económico es un fenómeno moderno que empieza hace 2 siglos, también empieza lo que se llamó la gran divergencia. O sea, las diferencias entre los países se hacen mucho más grandes de lo que eran. Son 2 fenómenos concurrentes, ¿ok? Y simultáneos. Ahora, noten lo siguiente. Esta multiplicación de las diferencias que se da en los últimos 2 siglos, cuando uno mira la diferencia en la tasa de crecimiento anual entre el grupo A y el grupo B, es 0,4%, menos de medio punto porcentual anual. Sin embargo, en 2 siglos la diferencia es enorme. Esto los que saben finanzas lo conocen muy bien, es el tema del interés compuesto. Una pequeña tasa positiva de interés compuesto en un periodo largo va a marcar una diferencia muy grande, ¿no? De manera que tenemos entonces primero esa primera observación que queremos hacer. Ahora vamos a mirar de manera un poquito más desagregada, tanto lo que se refiere a regiones, mejor dicho, vamos a ver algunos países, como también de periodos más recientes, ¿no? Para descomponer un poco. Y vemos que el gran cambio se empieza a producir, o sea, el primer cambio se da entre 1000 y 1500, muy pequeño, entre 1500 y 1820, también muy pequeño para el mundo, más perceptible para lo que sería Europa Occidental, las ramas occidentales, o sea, el grupo A, ¿no? Aquí se ve un poco mayor, pero nada espectacular todavía. El cambio se da entonces a partir del siglo XIX, a partir alrededor, digamos, de 1820. Y ahí tenemos tasa de crecimiento del 1% para redondear en Europa Occidental, Reino Unido un poco más, en la cuna de la Revolución Industrial, este es el periodo justamente donde nace la Revolución Industrial en el Reino Unido. Las ramas crecen más, ¿no? Aquí aparece entonces el tema de Estados Unidos, como un país que empieza a crecer rápidamente también. América Latina todavía no se ve, no tenemos datos para Argentina, para América Latina hay estancamiento. Y el resto del mundo básicamente está estancado, crece muy lentamente. Hay una aceleración importante del crecimiento a partir de 1870. Y el periodo 1870-1913 es un periodo muy interesante desde el punto de vista histórico, porque corresponde a lo que se llamó la primera globalización. Un periodo caracterizado por un gran aumento del comercio internacional, grandes flujos migratorios entre los países y el régimen del patrón oro. Y aquí tenemos un crecimiento no tan rápido en el caso de Gran Bretaña, que ahí empieza a desacelerarse, pero sí más grande en el resto del mundo, ¿no? Tanto en Europa Occidental como en Estados Unidos, la Argentina. Este es el periodo donde Argentina se inserta, ¿no? En la Edición Internacional del Trabajo como exportador de alimentos y tiene gran crecimiento que lo llevó a convertirse en un país rico. Después vamos a ver algunas comparaciones de Estados Unidos con Argentina, que quizás sean sorprendentes, pero que explican también por qué nuestros abuelos o bisabuelos migraron hacia estas latitudes, ¿no es cierto?, en ese periodo. Ya en 1913 hay una desaceleración del crecimiento. Fíjense que el promedio mundial acá era 1,3, pasa a 0,9, digamos, para redondear. ¿Qué pasó? Este es un periodo caracterizado por 2 guerras mundiales,
por un lado, y por el otro tenemos también la Gran Depresión, en la década del 30, que llevó un gran auge del proteccionismo. O sea, ya la depresión llevó a una caída muy grande del comercio internacional. La reacción fue el proteccionismo, que no solucionó el problema, obviamente. Y además se produce también la crisis y final, el colapso definitivo del patrón oro, ¿no? Entonces es un periodo donde realmente se produce un crecimiento muy lento como consecuencia de todas estas perturbaciones y estos cambios, ¿no? Cambios que también están asociados en buena medida con el papel, con la declinación de Gran Bretaña como el centro industrial, económico y financiero, y el desplazamiento de ese centro hacia Estados Unidos, ¿no es cierto? Tiene que ver bastante con eso. Incluso la década del 20, en este periodo, 1913-1950, fue una década de mucha inestabilidad macroeconómica en los países desarrollados. Recuerden que es el periodo de las hiperinflaciones europeas. La alemana, la más famosa, pero también la hubo en Rusia, en Austria, en Hungría, en varios países hubo procesos hiperinflacionarios e inflacionarios hubo en casi todos los países que participaron en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Fue una de las consecuencias que trajo la guerra. Hay una recuperación del crecimiento espectacular a partir de 1950 hasta 1973, un periodo conocido como los 30 dorados. Es curioso porque se llaman los 30 dorados, pero no duraron 30 años. Duró un poco menos de un cuarto de siglo. Y ese es el periodo de mayor crecimiento en la historia. Fíjense, el promedio mundial es casi de 3%, y ahí crecen todas las regiones. Gran Bretaña incluso crece bastante, junto con Europa Occidental, que ahí hace mucho catch-up con Estados Unidos. Ahí tenemos Estados Unidos también, crecimiento muy alto. Argentina sufrió, perdón, me olvidé decir esto, es importante, ¿no? Porque nuestro foco es Argentina. Argentina sufrió bastante en este periodo de 1913 a 1950. Como Argentina era justamente un país que estaba muy bien insertado como productor y exportador de alimentos, cuando entra en crisis ese régimen internacional, su crecimiento inevitablemente se desacelera, ¿no? Y eso es lo que sucede en este periodo. Después vamos a ver en un gráfico periodos más breves también para Argentina. Hay una recuperación en el periodo 1950 a 1973, y después de 73 hay una nueva desaceleración en el caso argentino. En el caso mundial también, pero no tan grande como el de Argentina, ¿no? Para el promedio, fíjense, acá pasamos de 3 a 1,76, con bastante variedad según las regiones. La mejor noticia desde el punto de vista del mundo, no desde el punto de vista de Argentina, pero desde el punto de vista del mundo es que China e India logran recuperar lo que fueron un periodo muy largo, fíjense, de más de un siglo de estancamiento económico. El siglo XIX fue un siglo desastroso para China y para India, como pueden ver acá, de estancamiento absoluto, que no mejoró tampoco en la primera mitad del siglo XX, mejoró algo a partir de 1950, pero acá es donde empieza a acelerarse el crecimiento de China e India, y eso tiene repercusiones muy importantes desde el punto de vista del mundo, ¿no? Por la cantidad de habitantes que hay en estos países. Y lleva a cambios importantes incluso a los patrones de comercio mundial. Y en el caso nuestro, tiene que ver también con el ciclo de las commodities que nos benefició hace algunos años, del cual vamos a ver un poquito más adelante. África es el que, pobrecito, no pudo aprovechar tanto este periodo de alto crecimiento. Claro, todo este fenómeno, los fenómenos diversos que vemos, había dicho antes, tenemos el crecimiento es un fenómeno moderno y a la vez tenemos una gran divergencia. Divergencia que en el caso de China e India y también de Asia, o sea, toda Asia se da, no solamente para China e India, se da un crecimiento importante, empiezan recién, en los últimos años, a reducir la brecha que tenían con los países más ricos. Hay una hipótesis que se usa en teoría del crecimiento,
se llama la hipótesis de la convergencia. Y la pregunta es, ok, las diferencias son muy grandes, pero ¿qué va a pasar en el muy largo plazo? Porque es cierto, la revolución industrial empezó en Gran Bretaña, se difundió luego a Europa Occidental, a Estados Unidos, Canadá, etc. Y mucho más tarde al resto del mundo. Entonces, ¿pero el resto del mundo podrá alcanzar, cerrar la brecha con los países más ricos? Si esto ocurriera, diríamos que se cumple la convergencia entre los países. Este es un gráfico que mostraría esa hipótesis, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la idea? Acá tenemos en este eje, tenemos el tiempo medido en años, en el eje vertical, el logaritmo del producto por trabajador, si quieren el producto per cápita también puede ser, una línea recta, una escala logarítmica implica una tasa de crecimiento constante. La teoría neoclásica de Solow y otros, podría haber un sendero de crecimiento a una tasa constante, que sería el cual podría entender los países si tuvieran parámetros estructurales similares. En ese caso, el que empezó antes a crecer converge más rápido, converge antes, el país verde es el país rico, va a converger antes a ese sendero. El país más pobre que empezó después, si tuviera los mismos parámetros estructurales que el rico, tardaría más, pero finalmente convergería. Y en esta transición crecería más rápido que el país rico. El pobre que sería más rápido que el rico. Esto no pasó en el siglo XIX, no pasó en la primera mitad del siglo XX, no pasó tampoco, vamos a ver ahora, ni siquiera en el resto del siglo XX, pero empezó a pasar hace 2 siglos. Eso es lo que quiero mostrar, que me parece que es, perdón, empezó a pasar a partir del siglo XXI. Y una manera de medir esto, si hay convergencia o no entre los países, es calcular lo que se llama la varianza del logaritmo del producto por trabajador. ¿Ok? Si la varianza aumenta, quiere decir que la diferencia entre los países se agrandaron. Si se achica, entonces convergieron. Esto ilustra lo que se llama el concepto de convergencia absoluta sigma, ¿no? Sigma porque, bueno, sigma es la dispersión, sigma al cuadrado es la varianza. Y ustedes ven con datos desde 1950 en adelante cómo. En realidad, las diferencias se fueron agrandando, especialmente a partir de la década del 80, entre los países, y recién a partir del cambio de siglo, o sea, a partir del nuevo milenio, es que empiezan a achicarse. ¿No? Ahí hay distintas bases, según la base más larga tiene menos países, por eso tienen distintos colores y distinta longitud, pero todos muestran la misma tendencia. En toda se da que recién a partir del año 2000 se observa un proceso de reversión de esta divergencia que dijimos antes. Y esto es muy importante por las consecuencias que tiene para el bienestar de la población de los países más pobres, ¿no? En particular. Esto tiene mucho que ver con lo que decía antes de China e India, ¿no es cierto? Ahora, el caso argentino es diferente, ¿no? Pero bueno, de eso voy a hablar un ratito. Ahora, ¿qué variables están asociadas? Causalidad es un poquito difícil de establecer, pero después podemos hacer conjeturas sobre la causalidad. Pero que están claramente asociadas con el crecimiento económico. Bueno, el comercio, algo lo adelanté, está asociado, la expansión del comercio está claramente asociado con el crecimiento económico. No es casual que la primera globalización, lo que tengo en este eje, perdón, no lo dije, es el porcentaje de las exportaciones mundiales, medida en dólares corrientes, sobre una estimación del Producto Bruto Mundial. ¿No? Sería como una especie de medición de la apertura comercial del mundo. Y lo que vemos ahí es que justamente entre 1870 y 1913 se da un incremento muy grande de este indicador. O sea, el mundo se abre, el mundo empieza a comerciar más. Los países del mundo empiezan a comerciar más entre sí. Acá tenemos un valor de menos de 10 en 1870, que pasa a ser más del 15 en 1913. Y ese es un periodo, como decíamos antes, de un gran crecimiento económico sin precedentes hasta ese momento. ¿Qué pasa después? En el periodo 1913-1950 se da un proceso de desglobalización, así se lo ha llamado. Y ese es un periodo, como vimos antes, de crecimiento muy lento. Cuando se recupera el crecimiento, se da un proceso de reglobalización.
Aunque la globalización que se da desde 1950 hasta el 73, digamos, es un proceso hecho bajo las instituciones de Bretton Woods, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General de Comercio y Aranceles, ¿no? Que conocemos por la sigla en inglés GATT. ¿Se acuerdan del GATT? Bien. Es un proceso de apertura muy importante, pero a la vez con ciertas restricciones. Y esas restricciones y limitaciones especialmente fueron perjudiciales para la Argentina, porque el único sector que no se liberalizó en las distintas rondas de negociación del GATT fue agricultura. Y nosotros somos un país que tenemos una fuerte ventaja comparativa en ese sector. Pero para el mundo, esto implicó una recuperación del comercio mundial, medido acá con mercancías en valor bruto, acá lo tenemos medido por mercancías en valor agregado, y acá tenemos también, desde el año 80, mediciones para el comercio en servicios, que es otro punto interesante, ¿no? En los últimos décadas se ha producido un aumento muy grande del comercio del sector servicios. Como el periodo más reciente, que algunos autores llaman de hiperglobalización, que se da a partir de la década del 90, eso está marcado por ¿qué? El surgimiento de la OMC, que reemplaza al GATT, y lleva a una liberalización mayor del comercio y otros cambios institucionales para proteger la inversión extranjera y la propiedad intelectual. Este periodo coincide con el surgimiento de las cadenas globales de valor, vamos a ver un poquito más de eso más adelante, pero para marcarlo, en esas cadenas globales de valor, entonces es importante medir el comercio por el valor agregado, porque hay mucha reexportación, ¿no? Importación de insumos que se transforman y luego se reexportan. Entonces, si uno mira el valor bruto de las exportaciones, quizás esté sobreestimando la expansión que hubo realmente del comercio. Pero igual, cuando uno mira el valor agregado, acá tenemos el valor agregado del comercio de mercancías, y este es el total de valor agregado de comercio de mercancías y servicios, se ve claramente que hubo una expansión muy importante y que llegó a un nivel de apertura superior incluso, muy superior al que había hace un siglo o un poco más en el periodo del patrón oro clásico, digamos, ¿no? Claro, esto entró, fíjense, acá hay una pequeña caída, como un altibajo, tiene que ver con la crisis del 2008. La crisis del 2008, la gran recesión, produjo cierta retracción, una retracción importante del comercio internacional y también en las cadenas globales. Esto es un cuadro también muy interesante de Madison. Yo no lo pude actualizar porque los datos que utilizan, no encontré datos comparables con lo que le utiliza, pero es interesante para ver cómo en el largo plazo una de las variables asociadas al crecimiento fue claramente la educación, o si quieren el capital humano. La educación es una de las dimensiones del capital humano. La otra dimensión importante es, por supuesto, la salud, que hoy en día estamos prestando más atención, ¿no?, a esa dimensión. Pero fíjense cómo Estados Unidos, de 1820 a 1992, multiplica por 10 este índice de capital humano. El Reino Unido lo multiplica por 7 y Japón lo multiplica también por 10. ¿No? Después voy a mostrar datos más recientes que van desde 1950 para otros países, pero claramente la acumulación de capital humano, tanto en la educación como en salud, es un factor muy importante que tiene que ver, que está asociado con el crecimiento económico. Voy a volver a esto más adelante, pero esto quería marcarlo para empezar, digamos. Vamos a hablar un poquito de Argentina. Mejor dicho, vamos a ver más de Argentina. Esa fue la promesa del título, ¿no es cierto? Y ahí lo que tenemos es el producto per cápita de un periodo de 1900 a 2016. Los últimos, podría haber actualizado, pero bueno, sería más deprimente que si lo actualizamos en los últimos años. No va a cambiar demasiado la historia, ¿no? Y ahí advierte dos cosas. Primero, hubo crecimiento en el largo plazo, porque la tendencia, esta línea de tendencia, con la regresión, la que hubo crecimiento. Y ese crecimiento fue del 1% anual. Ahí está el coeficiente de la regresión, 1,1, 1% anual.
Pero ese crecimiento fue muy variable, porque lo que uno ve también es que las fluctuaciones del Producto Per cápita de Argentina son enormes. El periodo donde claramente el crecimiento fue muy superior al 1, el de llamado la Belle Époque, que mencionábamos antes, ¿no? Hasta 1913, donde tuvimos un crecimiento del 2,2% anual, fue muy importante ese crecimiento. Vemos también cómo Argentina sufrió con la Gran Guerra. Y esto es muy interesante, que justamente como con la guerra se interrumpe el comercio, el flujo de comercio, bueno, eso llevó inevitablemente a una caída muy fuerte del producto y producto per cápita. El impacto de la Primera Guerra para Argentina fue superior aún que el de la Gran Depresión. Fíjense, acá está la Gran Depresión, acá hay una recuperación después de la guerra, la década de 20, pero después tenemos el impacto de la Gran Depresión. Probablemente fue menor, esto es una conjetura, porque ya Argentina tenía una base industrial más amplia, ¿no?, en 1929 que la que tenía obviamente en 1914, ¿no es cierto? Pues un aporte importante es que incluso en el periodo de la Belle Époque y de los años 20, si bien el sector, obviamente el aporte del sector agropecuario es muy importante, el crecimiento, el sector que tiene las tasas más altas de crecimiento es el industrial, ¿no?, que venía de atrás pero venía creciendo muy rápido. Con la Gran Depresión la Argentina sufre mucho, porque de nuevo pasó con la Gran Guerra y también con la Gran Depresión. Se derrumba el mundo para el cual estábamos preparados, ¿se entiende? O sea, éramos muy buenos exportando, produciendo alimentos de alta calidad, lo hacíamos de manera muy eficiente, lo exportábamos, y bueno, ese mundo se termina, cambia, se derrumba. La cosa no mejora con la Guerra Mundial, pero aún así acá se empieza a producir un proceso forzado de sustitución de importaciones, simplemente porque el mundo no nos compraba lo que nosotros podemos producir de manera más eficiente. Esa es la verdad. La sustitución de importaciones que empieza en la Gran Depresión fue un proceso forzado. Y luego, obviamente, con la guerra peor todavía, porque con la guerra los países menos te iban a exportar bienes de capital o insumos intermedios o productos industriales. Esto continúa después cuando termina la guerra, y ahí es donde empiezan los debates argentinos, porque termina la guerra y todo el problema es que Argentina se cerró más cuando termina la guerra, ¿no? Aunque hay que reconocer que el mundo tampoco era muy favorable, porque vos tenés el problema de que, como te decía antes, se empieza a recomponer gradualmente el comercio mundial, pero empieza el proteccionismo agrícola en los países desarrollados. Tenés un problema con el centro. Nosotros éramos muy complementarios con Gran Bretaña, ¿no? Y también con otros países de Europa Occidental. Pero el país que lidera el crecimiento después de la Segunda Guerra, obviamente, es Estados Unidos. Y Estados Unidos se autoabastece en alimentos. Es más, se autoabastece y los protege además de autoabastecerse. Y mismo Gran Bretaña empieza también a tener una política más proteccionista con la producción propia de alimentos. Y el problema nuestro fue precisamente que con Europa Occidental, cuando forma primero hace la Comunidad Económica Europea, y cuando nace la Comunidad Económica Europea en el año 1958, poco después lanzan la Política Agraria Común. Y ya directamente buscan el autoabastecimiento en alimentos. Esto es importante para entender también, fíjense que yo estoy hablando de cuestiones más de largo plazo, ¿no? Esta es una declaración que iba a hacer al principio. Es decir, si me hacen preguntas sobre política fiscal, monetaria y cambiaria, obviamente las voy a responder en la medida de lo posible, digamos, pero me quería centrar acá en algunos factores estructurales internos y externos, ¿no?, que han condicionado fuertemente nuestro proceso de crecimiento, a los cuales a veces no se le presta la suficiente atención. Ese proceso de cierre de los mercados europeos culmina en 1973 con el cierre total del mercado común europeo a las carnes argentinas, ¿no? O sea, realmente es un mundo en el cual nos cuesta mucho poder exportar lo que hacemos de manera más eficiente. Y eso llevó, sin duda, eso lleva a entender también por qué sigue el proceso, con errores seguramente, y algo voy a comentar después, de sustitución de importaciones, pero es un proceso que, digo, tiene su explicación también
por el contexto internacional que estaba viendo el país. Aún así, fíjense, el periodo de mediados de los 60 a mediados de los 70 es un periodo de crecimiento comparable casi con el que había en la Belle Époque, 2% anual. Aunque menor que tenían otros países del mundo. O sea, el mundo creció más rápido que nosotros, pero nosotros nos aceleramos en la década de 63, 73 o 64, 74, si quieren hacer la cuenta así, pero el mundo crecía más también. Y después tenemos el golpe militar en 1976, un proceso llamado proceso casualmente de apertura, desregulación, liberación y liberalización de los mercados, que no fue demasiado exitoso, y ahí está a la vista, estancamiento, caída, este es el año 82, que la caída del 82 y los años posteriores se ve agravada aún más por la crisis de la deuda externa. Una de las consecuencias del proceso de apertura financiera externa y comercial externa del proceso militar, combinado con la política antiinflacionaria basada en la fijación del tipo de cambio, la llamada tablita Martínez de Oz, los mayores recordarán la tablita de Martínez de Oz, llevó a un endeudamiento externo. Argentina no tenía deuda externa, no tenía problemas de deuda externa importantes, pero lamentablemente la dictadura termina con esta herencia de una deuda externa que se volvió impagable, y el proceso de ajuste, cuando se produce la crisis internacional, crisis causada por la suba de las tasas de interés internacional como consecuencia de la política contractiva de Volcker, ¿no?, para combatir la inflación. Estados Unidos tiene inflación de 2 dígitos en ese periodo, y entonces se decide combatir la inflación con política monetaria contractiva, sube la tasa de interés internacional, nosotros nos habíamos endeudado a tasas variables. Entonces una deuda que podía ser pagable antes se convirtió en impagable. Y para colmo, los términos de intercambio se deterioraron, cayeron fuertemente los precios internacionales de los que producíamos. Década perdida, en los 80, estabilización exitosa en los 90 con la convertibilidad. Y ahí la economía recupera un sendero de crecimiento, pero, de nuevo, no quiero entrar en las cuestiones macro de corto porque supongo que de esto debe haber hablado posiblemente en la charla del año pasado, pero si hay preguntas o comentarios podemos conversarlo más tarde. La convertibilidad colapsa, también por una crisis de deuda externa, fue un régimen también de fijación del tipo de cambio para terminar con la inflación, con apertura financiera externa. Esta depresión fue peor. Esto es la caída que hay entre 1998, que fue el pico de la convertibilidad en Producto Per Cápita, y 2002. Y esta caída fue mayor aún, comparable, parecida, no mucho mayor, a la Gran Depresión. Una caída muy grande. Después hay una recuperación bastante notable, muy rápida, del nivel de actividad, favorecido en primer lugar por, bueno, la devaluación de la moneda, que recuperó competitividad para los sectores transables, que ese era el problema que tenía la convertibilidad, por un lado. Por el otro lado, la solución del problema de deuda externa, que era una carga obviamente para el crecimiento. Y por último, a partir del 2004-2005, el ciclo de las commodities. Ahí empiezan a subir fuertemente los precios de las commodities. Ciclo que no supimos aprovechar, de eso voy a comentar algo más adelante, porque otra vez hicieron política de la reacción a la crisis del 2008, fue cerrar la economía. Cerrar la economía y, por un lado, y por otro lado, tratar de expandir la economía con gasto interno, gasto público interno. Bueno, ya conocemos cómo terminó eso. Y otra vez volvimos a nuestros ciclos de crisis de deuda, crisis fiscales, recesión, etc. O sea, lo que tenemos acá es la falta de una estrategia sostenible y consistente de desarrollo económico, ¿no es cierto? Eso es lo que uno advierte cuando mira esto. Esto es lo que pasó en Estados Unidos.
Fíjese que la escala del gráfico es similar, no es muy distinta. ¿Qué ve uno? Lo primero que uno ve es que las fluctuaciones fueron mucho menores. O sea, los ciclos son mucho menos pronunciados en Estados Unidos que en Argentina, con la excepción de la Gran Depresión, ¿no?, que tuvo un costo muy alto para Estados Unidos, y la Segunda Guerra Mundial, que fue una expansión que llevó el producto por encima de la línea de tendencia de largo plazo. Pero sacando estos dos episodios, es un país con una tasa de crecimiento muy estable. ¿De cuánto? 2% anual. Ahora, fíjense, la diferencia entre Estados Unidos y Argentina es un punto. Y ahora vamos a ver cómo ese punto se acumula en un siglo para hacer una diferencia mucho más grande. Lo que sí se advierte, y aquí esto ha generado alguna discusión, un debate entre los académicos del norte, es que la tasa de crecimiento parece haberse desacelerado después de la gran recesión. O sea, hay una recuperación después del 2008, pero se recupera una tasa de crecimiento más baja. Como se ve acá con esta pendiente, ¿no?, que es menor que esta. Algunos hablan de estancamiento secular. Argentina y Estados Unidos, acá tenemos los dos juntos. Fíjense, las diferencias no eran muy grandes hace un siglo, fluctuaban por supuesto, pero aquí es donde empieza a despegarse, ¿no? Ahí empieza la diferencia grande. Fin de la década del 30, donde Estados Unidos empieza a crecer rápidamente, se recupera la Gran Depresión, esta gran expansión de la Segunda Guerra, y crece más sostenido. Y Argentina tiene un crecimiento mucho más lento, muy espasmódico y mucho más lento. Ahí tenemos el cociente entre el PIB per cápita de Argentina y Estados Unidos. Fíjense que en las primeras décadas del siglo XX estábamos entre, bueno, promedio, digamos, 3/4 del PIB per cápita de Estados Unidos. Esto era similar al nivel de producto per cápita de los países desarrollados de Europa Occidental. Francia, Alemania, un poquito por debajo de Gran Bretaña, muy por encima de Italia y no digamos España, que estaba mucho más atrás. Y luego empieza el descenso, que es este estancamiento relativo que digo, ¿no? O sea, como crecimos más lentamente, entonces pasamos de 3/4 a 1/3. Promedio de las últimas décadas es, con fluctuaciones grandes, alrededor de 1/3. De nuevo, 1% anual de diferencia, fíjense en la tasa de crecimiento, la diferencia que hace al acumularse en un siglo. Es una diferencia enorme. Esto lo comento porque, digo, si uno pudiera tener una tasa de crecimiento modesta pero sostenible, eso sería mucho mejor que tener una tasa del 8 que después no puede sostenerse, ¿no?, como ha pasado en Argentina. Parte del problema que tuvimos acá fue que, ¿qué pasó? El Producto Interno Bruto, claro, acá crecía al 8% anual cuando se recuperaba. Pero esto era recuperación, no era crecimiento en el sentido genuino. No era crecimiento del producto potencial, ¿se entiende? Y el gobierno que había en ese momento pensaba que se podía seguir manteniendo o había que mantener una tasa del 8% anual. Con lo cual nos compramos una inflación cuando se la habíamos derrotado en la década del 90. Bien, habíamos hablado antes de la asociación entre comercio y crecimiento. Bueno, acá tenemos estos dos grafiquitos que muestran para la Argentina los cocientes de las exportaciones y las importaciones respecto al PIB. El panel de arriba, esto está medido a precios constantes, y ven cómo los periodos donde justamente la Argentina era un país más rico, esto es más alto, donde es un país más, cuando se va cayendo, cuando se va desacelerando el crecimiento, la participación del comercio cae, sea por razones exógenas o también a veces porque en parte por excesivo proteccionismo, ¿no?, o mal pensado proteccionismo.
Hay una recuperación a partir de los 70, importante, medida a precios constantes. Y acá tenemos lo mismo, pero las series más cortas, porque no existen datos para las series más cortas, debido a precios corrientes. De nuevo, hay una correlación entre periodos de mayor crecimiento y el comercio para Argentina. Ahora voy a otras de las variables que están asociadas con el crecimiento. Son ideas básicas, ¿no? Pero que a veces se pierde de vista. La inversión. Es una idea de los clásicos, digamos. Los clásicos de la economía. El crecimiento tiene que ver con la acumulación de capital. No es solo acumulación de capital, ¿ok? También importa que cuando hablamos de capital, acá estoy hablando de capital físico, ¿ok? También importa el progreso tecnológico. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero hablamos de capital físico. Lo que tenemos ahí es la participación de la inversión bruta en el producto. O sea, ¿qué fracción del Producto Interno Bruto se invierte en distintos países? Y ahí tenemos, espero que se vea bien ahí abajo, no sé si lo ven, Argentina, Brasil, Chile, China, Corea, que es Corea del Sur, y Perú. ¿Ok? Algunos países seleccionados. Perdón que este va a ser un poco confuso tal vez, porque parecen unos fideos de distintos colores, algunos de espinaca, otros al huevo, pero bueno. Voy a tratar de guiarlos para que no se pierdan en esta maraña de fideos. Y esto, lo que es importante, está medido en dólares de igual poder de compra. Se llama PPP. PPP es la sigla en inglés de Purchasing Power Parity. ¿Qué decir? Estamos viendo en dólares no corrientes, sino que lo estamos, o pesos corrientes, lo que sea, la moneda corriente de cada país, lo estamos midiendo en dólares que compren lo mismo en cada país. Y después voy a explicar por qué hago esta medida. Y lo que uno advierte es que, ¿dónde está Argentina? Argentina es celeste. Es este fideo celeste que anda por acá, bien abajo. Fluctúa, sube, baja, baja, sube, baja. A ver, al 20% pocas veces llegó, la mayoría de las veces incluso estuvo debajo del 17% del Producto Bruto. Es una tasa de inversión muy baja. Difícil poder crecer si no se invierte, digamos, ¿no? Entonces, tenemos acá Chile. Gris, el fideo gris es Chile, que no era muy distinto del caso argentino, hasta que a partir, básicamente, de fines de los 80 y comienzos de los 90, es cuando empieza realmente el proceso de crecimiento chileno, ahí empieza a crecer de manera muy importante la inversión en Chile. Y fíjense, acá están niveles de 25% promedio del producto. ¿Ok? Perú, que es un país que tuvo problemas muy graves, fue de estancamiento por décadas, problemas institucionales, de guerra civil, etc. Y fíjense cómo también tenía baja tasa de inversión y a partir de los 90 empieza a crecer, empieza a crecer de manera muy significativa Perú, que es un país con un PIB per cápita bastante menor que Argentina, o sea, como capacidad de ahorro tiene menos capacidad de ahorro que nosotros. Sin embargo, está invirtiendo ya alrededor de un 20% del producto. China. Fíjense China. China es el fideo al huevo, el amarillo que está por acá, que notablemente es superior al de Argentina y de varios países latinoamericanos, a pesar de que es un país que en este periodo tiene ingreso per cápita que es bajísimo, mucho más bajo que el nuestro, y que cuando empiezan las reformas, que es a partir del 78, esto empieza a crecer de manera impresionante. Y llega a niveles superiores al 40%. Acá tenemos 42, esta línea 42, acá toca un 47%. O sea, están invirtiendo casi la mitad del producto los chinos. Y acá tenemos Corea. Corea es el fideo verde, el de espinaca. Fíjense, que es aún superior al que tuvo China en la mayor parte de este periodo, y recién en los últimos años está un poquito por abajo. Corea es sin duda uno de los casos más notables de desarrollo exitoso que hubo en las últimas décadas. O sea, esto tiene algo que ver. Después acá uno puede decir, no, pero no se invierte porque no hay incentivos.
Después discutimos eso, ¿ok? Que también tiene que ver. Pero hay también problemas con los volúmenes de ahorro, ¿no? De Argentina. No es solamente el problema del volumen de ahorro. Esta es la consecuencia de lo anterior. Fíjense, acá tenemos una medición del capital reproductivo. Capital reproductivo es el estado de capital, de bien de capital físico, excluyendo toda la parte de vivienda, la parte residencial, que es, entre paréntesis, 2/3 del stock total de capital, ¿ok? Pero desde el punto de vista de la expansión del producto, el más importante es el capital reproductivo. ¿Sí? Tenemos maquinaria y equipo de transporte, etc. Y tenemos una base 100, 1950, esto ha crecido hasta acá, y luego empieza a caer. El periodo que decía antes del proceso, la crisis de la deuda, la década perdida, se recupera, en la década del 90 se recupera de manera notable, se recupera la inversión y vuelve a caer. Y no faltan algunos años ahí, pero no hubo grandes cambios después de esto. Se mantuvo más o menos igual, porque en realidad lo que pasó es que, a ver, en los 2000 lo que tuvimos fue un proceso de no inversión en sectores de infraestructura, telecomunicaciones, energía, etcétera, cuyas consecuencias ya conocemos, ¿ok? O sea, lo que se invirtió en maquinaria de equipo, que no fue mucho, pero algo fue, se compensa negativamente con el retraso que hubo en estos sectores. O sea, ahí de nuevo para ilustrar, bueno, lo que nos ha pasado. Hablábamos antes de educación. Y fíjense, este es un cuadro comparativo interesante. Lo que tiene bueno esta serie es que habla de tasa de analfabetismo, que es un tema que era relevante hace un siglo, digamos, ¿no? Pero fíjense, Argentina está en ese momento, 1869, digamos, ¿no? Que es el año más antiguo por el primer censo de población que se hizo, el que hizo Sarmiento, ¿no? En aquel momento. Alfabetismo, 24%. Que mejora rápidamente hasta alcanzar un 73% en el año 25. Todavía tenemos 27% en ese momento de analfabetos. Mejor que Brasil, que tenía el 72, 16, y en el 39 todavía tenía un 57%. O sea, acá estamos realmente adelante del resto de América Latina, hace un siglo. Y con Chile pasa algo parecido, porque el 65 estaba un poco peor que nosotros, y el 25 algo detrás, 66. Pero comparen con Canadá y Estados Unidos. En el año 61 ya tenía 83% de alfabetismo, y Estados Unidos tenía más del 80% en el 70 y en 1910 el 92%. O sea, estamos mejor que el resto de América Latina, pero peor que Canadá y Estados Unidos. Fíjense, sin embargo, teníamos 3/4 del PIB per cápita de Estados Unidos. ¿Por qué menciono esto? Porque quiero decir, ojo, aquella riqueza tenía también bases frágiles. ¿Ok? Y esta es una de las, digamos, bases frágiles que teníamos. O sea, si hubiéramos seguido avanzando, no hubiera sido tan frágil. Después vamos a ver qué pasó. ¿Ok? La otra tiene que ver con la inversión, que ahora lo voy a mencionar. Pero voy a seguir con educación. Acá tenemos datos desde 1950 en adelante, hasta el 2010. Esta estadística es el promedio de años de educación de la población. ¿Qué es el promedio? Bueno, porque si la gente tiene, si todos tuvieran solamente primaria completa, el promedio sería 7. ¿Ok? Si todos tuvieran primaria y secundaria, el promedio sería 12. Algunos no lo tendrán, otros tendrán algo de universitaria. ¿Se entiende cómo sería el promedio? Son los años, ¿no? Que se van sumando y se saca un promedio para tener un indicador agregado. Bueno, fíjense, Argentina ahora es verde, cambió de color. Y este otro, celestito turquesa, no soy muy bueno con los colores, este es Chile. Parecido acá, inicialmente parecido. Acá un poco mejor va Argentina y acá un poco mejor va Chile. Pero bastante parecido. Pero fíjense lo que hizo Corea, que empezó de abajo, aunque no de tan abajo, y miren, está en 12. 12 años de educación es un nivel similar al que tienen los países de Europa, o el de Estados Unidos y Canadá. O sea, tiene el nivel de educación de un país desarrollado.
nosotros estamos por debajo del 10, estamos en el 9 y algo. ¿Ok? Ahora miren lo que hizo Brasil, y esto es muy interesante. Brasil es el color este fucsia, o violeta. Estaba muy atrás, la mitad, o menos de la mitad de lo que teníamos nosotros y Chile. Y después en un momento empieza a cerrar la derecha de manera muy significativa. Y la siguió cerrando, ¿eh? La siguió cerrando. Se viene acercando. O sea, Brasil avanzó bastante más. Y miren el caso de Perú. Lo de Perú es notable. Porque estaba en la mitad de Argentina y Chile. Y en los últimos años se está acercando mucho a Argentina y Chile. O sea, esto es lo que decía antes, ¿no? Y esto tiene que ver también con el crecimiento. Porque en términos de acumulación de capital humano, también nos fuimos quedando detrás de otros países, no solo de los países desarrollados, sino de países como Corea, como China, como Perú, ¿no? Tema para pensar. A ver, dicho de otra manera, cuando uno mira las estadísticas de educación de Argentina, la mitad de los chicos no terminan la secundaria. Y eso es una tragedia. Sobre todo para esta época donde la tecnología es tan importante, estamos la economía del conocimiento y todo eso. La mitad de los chicos no terminan la secundaria es un problema gravísimo. Y este es un tema del que se habla poco realmente, ¿no es cierto? Bueno, ahora se está hablando de educación por el tema de la presencialidad y todo eso, pero este es un problema realmente muy importante. Volviendo un poquito al tema de las bases frágiles que tenía, ojo, que no quiere decir que lo que se hizo estaba mal, se aprovechó lo que había en ese momento, pero bueno. Pero para entender lo que pasó, hay un clásico de historia económica argentina que es el libro de Itela y Zimmermann, 67. Ellos decían que de 1913 a 1929 llaman el periodo de la Gran Demora, porque dicen que en ese momento se tendría que haber buscado una estrategia de desarrollo distinta, tratando de impulsar más al sector industrial, y que eso recién se va a aplicar a la fuerza a partir de la Gran Depresión. Por otro lado, tuvimos el impacto de la Guerra Mundial, se lo expliqué, los términos de intercambio. El término de intercambio eso no lo mostré, pero bueno. El otro problema que tenemos es que tiene que ver, cuando se derrumba el comercio, se derrumban los términos de intercambio para Argentina, o cuando sube la tasa de interés internacional. Ese es un clásico para nosotros. Y el problema que tuvimos es que caen los volúmenes exportados y caen los precios de exportación con la Gran Depresión. Incluso en los 20, tampoco habían alcanzado los precios que habíamos tenido en las primeras décadas del siglo, que fue lo que también impulsó, y últimas también del siglo pasado, no pasado, del siglo XIX, que es lo que había impulsado ese gran crecimiento, esa gran expansión de Argentina. O sea, somos vulnerables, ¿cómo decirlo? Un régimen de crecimiento que es muy dinámico, pero también es vulnerable a estos factores externos. Entonces se produce, ya en los 20 se produce una fuerte desaceleración de la acumulación de capital. Taylor, que es un economista que ha estudiado bastante la Argentina, de su historia económica de Argentina, comenta que Argentina sufrió, entre otras cosas, cuando el centro financiero pasa de Londres a Nueva York. Esto es interesante, ¿no? Por otro lado, sufre porque, bueno, los banqueros de Nueva York no conocían a la Argentina. O sea, esas cosas que parecen que no tienen nada que ver son importantes. Y Londres se empieza a convertir en un país importador de capital después de la Primera Guerra, en vez de exportador de capital. Y el que podía exportar a Estados Unidos, que no quería exportar mucho capital en aquel momento. Tenía una visión muy autosuficiente, ¿no? De sí mismo. Era un país muy cerrado en ese sentido, muy autosuficiente. Y eso se suma al problema que había estado escondido antes de una baja tasa de ahorro doméstico. ¿A qué me refiero? El gran proceso de crecimiento que tuvo Argentina en las últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX estuvo financiado por capital extranjero. Entonces, cuando ese capital extranjero deja de entrar a Argentina, porque Gran Bretaña había dejado de ser un centro financiero, un país exportador de capitales, Argentina tiene que vivir de lo nuestro, como diría Aldo Ferrer, o vivir con lo nuestro, o sea, con los ahorros propios. Y tenía una tasa de ahorro muy baja. Más baja con los países con los cuales solía compararse en aquella época, que era Australia o Canadá, ¿no? Esos países de poblamiento reciente que se habían insertado como exportadores de productos primarios. O sea, acá viene el problema de la baja tasa de ahorro, es un problema crónico de Argentina.
¿no? Es un problema muy serio. Y por otro lado, lo que dicen otros historiadores, Davis y Goldman, es que no había intermediación financiera doméstica. O sea, las empresas que se financiaban en Londres o con fondos propios. Entonces, no había o sea, el problema del desarrollo del mercado de capitales es un problema viejo en la Argentina. Entonces, pasar de ganadería y agricultura no era tan difícil, pero pasar de agricultura y ganadería a la industria sin un mercado financiero local era más complicado, ¿no? Por las inversiones que requiere justamente el sector industrial. Bien, entonces ahí tenemos la Gran Depresión, la Segunda Guerra, se terminó la economía orientada hacia afuera, tuvimos un ensayo de autarquía en este periodo, se puede discutir si se podía haber abierto más o no. Una cosa muy curiosa es que cuando uno lee los documentos de esa época del peronismo, esta es la década peronista, ¿no? La primera década peronista, es que Perón creía, estaba convencido, y no era el único, de que se iba a venir una tercera guerra mundial. Estaba absolutamente convencido de eso. Aparentemente por eso siguió una política de autarquía, que después trató de revertir en los últimos años, pero bueno, fue derrocado y no continuó eso. De cualquier manera, Frondizi también sigue una política bastante autárquica, aunque no con respecto al capital extranjero, pero sí respecto a las importaciones, ¿no es cierto? Bueno, esto acá ya lo dije, me adelanté, el proteccionismo agrícola, o sea, cuando se empieza a reconstruir el comercio internacional, enfrentamos el problema del proteccionismo agrícola, y en el periodo 55-74 se completa la industrialización por sustitución de importaciones con el complejo automotriz, la petroquímica y la siderurgia, pero tenía algunos problemas. Y el problema era que, digo, son temas debatidos esto, ¿no? Muy debatidos y distintas visiones. Pero voy a dar un ejemplo muy simple. Argentina llegó a tener, creo que en el momento de mayor furia, 30 terminales automotrices, a comienzos de la década del 60. Después quedaron 13 finalmente, y después quedaron mucho menos. Es una barbaridad, porque tenían que producir para un mercado doméstico. Entonces no se podían aprovechar las economías de escala, ¿no? Entonces ahí, digo, este proceso de sustitución de importaciones adolecía de varios problemas. Uno era de que no puedes aprovechar la economía de escala. ¿Cuál era la alternativa, tal vez? Bueno, Previs la había propuesto en su momento. A pesar de que Previs está muy asociado con la sustitución de importaciones, fueron los primeros en decir, hay que exportar manufacturas. América Latina tiene que exportar manufacturas. Y tiene que empezar exportando manufacturas a sí mismo, es decir, buscando la integración de los mercados, un mercado común latinoamericano. Esa era un poco la idea que tenía Previs. Se crea la ALARC en este periodo, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, pero nunca tuvo tuvo algún impacto, pero no fue tan grande, ¿no? O sea, acá había un problema realmente muy serio. O sea, no sé. Y por otro lado, la sustitución 2, como se suele decir, o sea, la industria pesada, automotriz, automotriz no está pesada, pero petroquímica, usa insumos más pesados, ¿no? Siderurgia, petroquímica, toda esa industria sustitutiva es muy intensiva en capital. Y Argentina era un país que no acumulaba mucho capital, tenía problemas de ahorro, o sea, iba en contra de las dotaciones factoriales que tenía la Argentina. Y eso también llevó a distorsiones de los precios de los bienes y quizás de los factores, con efectos indeseados sobre la distribución del ingreso. Entonces, la paradoja que tenemos en Argentina es que en la década que se completa la sustitución de importaciones, el empleo industrial se estanca por completo, porque los sectores que se expanden son intensivos en capital. Y ahí empieza a crecer la informalidad, y de eso voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? Y eso tiene efectos, y a la vez, si empieza a crecer la informalidad porque la industria no absorbe empleo, eso tiene efectos también sobre el salario. Eso posiblemente, me pregunto, ¿alimenta la puja distributiva? Se puede hacer otra conjetura de la puja distributiva en Argentina, por supuesto, que quizás tengan que ver con la memoria de un país rico que se fue quedando atrás.
Perdón, usted dígame cuando tengo que parar o cuánto me falta porque si no se van a cansar y se van a ir. Pero voy a acelerar, pero decime cuánto me queda más o menos para elegir lo que me queda. Me queda poco igual. Y más o menos unos 10 minutos. Perfecto, suficiente. Y un punto importante es que una de las consecuencias de esta sustitución de importaciones, porque era que encareció los bienes de capital. Es un punto que fue marcado por Díaz Alejandro, muy conocido por sus ensayos de historia económica argentina, y Taylor, el historiador que había mencionado antes. O sea, si uno mira la tasa de inversión argentina a precios corrientes o a precios constantes locales, no parece tan baja. Por eso el gráfico que mostré lo hice con precios internacionales, con PPP. Y ahí sí se ve que la tasa de inversión, o sea, tenía una baja tasa de ahorro, viene capital caros, resultado, poca acumulación de capital, problemas, lento crecimiento. Entonces, inserción internacional. Esto cambió, ¿no? Entonces, comparemos la vieja división internacional del trabajo, la que había, por ejemplo, en la época de Argentina, bueno, no solo, los 60, digamos, 60 y 70, ¿no? Y la que se impuso en las últimas décadas. Y la vieja que teníamos, los países desarrollados, ¿qué hacían? Los países desarrollados, ¿qué hacían antes? Siguen haciendo I+D, investigación y desarrollo, innovación tecnológica, de productos, procesos, etc. Y se especializaban en la producción de manufacturas. Los países en desarrollo, en productos primarios. Eso cambió radicalmente. Cambió especialmente a partir de las nuevas, de la hiperglobalización, si se quiere, ¿no? Para marcar un momento claro de cambio. Hay una nueva división internacional del trabajo. La I+D se separa espacialmente de la fabricación. Y ahí están las cadenas globales. Entonces, los países desarrollados que tienen una dotación muy fuerte de capital humano, ¿qué hacen? Se especializan en servicios. O sea, I+D es un servicio. No hay fabricación tangible de cosas, se diseñan cosas, ¿no? Se investigan, se inventan, se diseñan cosas. Los países en desarrollo que tienen una dotación importante de trabajo no calificado, estos son varios de los países asiáticos, se especializan en la fabricación de manufacturas. Y los países en desarrollo dotados de recursos naturales en productos primarios. ¿Y eso qué hace? Eso tiene una consecuencia, que ahora voy a ilustrar con un gráfico, ¿no? Entonces, ahí tenemos China. Esto está dando la China de la década del 90 y la primera década del siglo XX. Creo que la China actual es otra China, por su propio éxito. Pero China empieza con salarios bajos, entonces es competitiva en la etapa de la fabricación, copiando, imitando o simplemente usando la patente extranjera. Pero después de eso, ¿qué ocurre? Empieza a hacer su propio I+D. O sea, China ya es un líder tecnológico, de eso no hay ninguna duda, y por eso tenemos esta guerra comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos, y también con Europa, con menos decibeles, pero también con Europa. Esto tiene que ver con lo que me decía antes, ¿no? La OMC, la apertura de los países en desarrollo, protección de derechos de propiedad intelectual, bla, bla, bla. Y los cambios en las tecnologías de información y comunicación. Decía que después del 2008 hubo una cierta caída del comercio, es posible que se acote esto, todavía no sabemos cuánto, pero esto hace que hay que repensar las políticas comerciales y de desarrollo productivo en el nuevo escenario. Y es imposible reproducir lo que funcionó mal o bien en los 60. Esto es un poco una crítica a la estrategia que se siguió, vamos a decir, los gobiernos kirchneristas, y la que parece, bueno, ahora estamos viendo la pandemia, no sabemos qué estrategia se va a seguir, pero por algunos reflejos que uno ve, parece que hay bastante todavía de eso, ¿no? El tema de cerrar la economía, ¿no? De pensar en la sustitución de importaciones. Entonces, ¿qué pasa? A ver, el argumento para la política industrial, ¿cuál es? Que hay learning by doing. Ojo, este es un argumento que lo ha hecho, por ejemplo, un economista que algunos podrían calificar de ortodoxo, como es Robert Lucas, ¿no es cierto? Digo, no es un economista muy sospechoso de heterodoxia. Pero él tiene varios artículos muy lindos sobre crecimiento y desarrollo, donde justamente aplica la idea del learning by doing. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que el costo de producir un bien, el costo medio depende de qué? De la experiencia acumulada, de la producción acumulada. La experiencia acumulada es la producción de ese bien.
Entonces, ¿qué pasaba en la década del 60? Ok, había una división clara entre innovadores e imitadores. El innovador tenía una curva de costo medio como esta. Este costo alto inicial de cero, ¿qué es? Es el costo de la I+D. ¿No? Hay que hacer, diseñar el producto, etcétera, la fórmula, lo que sea. Y después viene la parte de la fabricación, que haciendo escala es cada vez cuanto más se produce y acumulando experiencia es más barato. Entonces, ¿el imitador cómo puede entrar? El imitador tiene un costo de imitación que es mucho más bajo que el costo de innovación. Por eso la ordenada de origen acá es más baja que esto, ¿no? Y el costo medio es más bajo porque si es un país más pobre va a tener salarios más bajos. Entonces podría competir, pero para eso tiene que hacer escala. ¿Se entiende? Entonces, para poder competir, tiene que producir al menos esta magnitud. Si no puede producir esta magnitud, entonces no va a poder competir y nunca va a poder entrar. Ese es el argumento clásico para decir, bueno, un sector nuevo, hay que impulsarlo con subsidios o con protección, con lo que sea, para que haga escala y después pueda justamente ser competitivo. Es el argumento que usa Lucas en su artículo sobre la mecánica del desarrollo económico del año 88. Lo usa para explicar Corea, caso del que estábamos hablando antes, justamente. Hizo Corea, Corea hizo en buena medida esto, en los sectores donde el aprendizaje era más rápido, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Lo que pasa hoy en día es que se combina el alto costo de I+D, que sigue acá, al innovador, pero el innovador subcontrata, ya no con China, porque China ahora ya cada vez produce, ya los países desarrollados subcontratan cada vez menos con China, pero subcontratan con Bangladesh, con Sri Lanka, con Indonesia, con Vietnam. Vietnam es otro tigre asiático ahí, flamante, Filipinas, esos son los países que tienen salarios más bajos todavía que los chinos, mucho más bajos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos este problema, y es que ya hay que elegir muy bien qué es lo que uno va a hacer, porque quizás no puedas competir aunque te protejan. ¿Se entiende? Porque a la larga te va a ganar esa combinación del innovador del país rico y el fabricante del país pobre. Entonces, esto digo, hay que pensar muy bien, hay que ser muy selectivo y lo que es muy importante, no olvidarse que para hacer escala hay que exportar. Una industria que no puede exportar, entonces no merece ser, digamos, impulsada o protegida, porque no va a ser competitiva. ¿Se entiende? Bien, esto es lo que decía antes, ¿no? Y esto es un punto muy importante, que tiene que ver comparando qué hizo Corea bien, porque Corea, Taiwán, Singapur, etcétera, y los que vinieron después, y mucho antes Japón también. Digo, y después China, todos más o menos, todos estos países hicieron lo que hizo Japón, con diferencias menores, pero hicieron lo que hizo Japón. Y es el tema de que la clave de éxito de estos países es que tuvieron acceso a insumos y bienes de capital a precios internacionales. Que eso fue lo que no tuvo Argentina en todo su proceso de sustitución de importaciones. Esta es la clave. Y por eso no pudiste competir y no pudiste exportar, digamos, ¿no? Ok. Digo esto para repensar de nuevo todas estas cuestiones. Y esto tiene que ver una estrategia justamente que promueve la exportación de manufacturas con acceso a precios internacionales de insumos y bienes de capital, es lo que se llama promoción de exportaciones. Es un tema clásico en comercio internacional, lo trabajó mucho Baguati y un montón de otra gente. Esa fue la diferencia fundamental entre América Latina y los tigres asiáticos. Los tigres siguieron una estrategia de promoción de exportaciones y América Latina no pasó de la sustitución, o sea, no llegó a pasar de la sustitución a la promoción de exportaciones industriales. Bueno, y si a eso le agregamos restricciones cuantitativas, como las que aplicó en su momento Moreno, y después también Pablo Español, y ahora otra vez este gobierno, eso es todavía peor que la protección arancelaria, mal pensada. ¿Por qué? Tenemos la producción doméstica está concentrada. Cuando uno pone restricciones cuantitativas a un sector que está concentrado, le da más poder de mercado al productor local, lo cual genera más rentas, menos competencia y más ineficiencias. Eso está muy estudiado en la literatura, ahí tienen las citas pertinentes,
Y además puede generar el efecto negativo que describieron Baguati y Kruger, de que hay recursos que se empiezan a dedicar a buscar esas rentas. ¿No? Ya estoy terminando. Esto era para mostrar la correlación, esto es correlación y causalidad, más que correlación. Trabajo clásico de crecimiento de Long y Summers. Este Summers es Larry Summers, donde muestra que más inversión en equipo, maquinaria y equipo sobre PIB, lo que mostrábamos antes justamente, la tasa de inversión, cuanto más alto esto, más alto la tasa de crecimiento. Argentina está aquí, abajo. Y, por otro lado, muestra la relación inversa entre la inversión de maquinaria y equipo y el precio relativo de la maquinaria y equipo, que era el tema que decíamos antes. Y Argentina está acá, de este lado, entre los países que tienen más caro, que han tenido más caro justamente el precio relativo de los bienes de capital. A ver, es muy importante respetar la ventaja comparativa que tenemos con recursos naturales, pero es muy utópico pensar que vamos a crecer solo con recursos naturales. ¿Por qué? Nosotros no somos un país muy rico en recursos naturales, como se cree a veces. No somos pobres. Pero fíjense, estas son estimaciones del Banco Mundial del capital natural per cápita, 2014, dólares corrientes. Aquí está Argentina. 16.185 dólares per cápita. Ese es el capital natural de Argentina. Un poquito por encima del promedio mundial. 15.800. ¿Querés compararte con Australia? Australia está acá. ¿Canadá? Bueno, Canadá no lo veo. Pero Chile, por ejemplo, está por acá. Brasil mismo tiene más que Argentina. Más del doble. Chile tiene más del triple de Argentina. Ojo. Los recursos naturales hay que explotarlos, pero no alcanzan. ¿Ok? No alcanzan para una estrategia de desarrollo exitosa, inclusiva, etcétera, etcétera. 2 Filipinas y termino. Tenemos desafíos y oportunidades de la economía verde, ¿no? Por decir un tema, se hizo una cumbre del clima la semana pasada, y esto es importante por lo siguiente. Con Biden, bueno, otra vez Estados Unidos recupera el liderazgo en el tema del cambio climático, y entonces estas políticas de limitación y adaptación al cambio climático están a la orden del día. Él propuso reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono de Estados Unidos en 2030 respecto a lo que era en 2005. Eso tiene consecuencias para nuestra matriz energética. ¿Ok? Tenemos que hacerla más verde, por un lado, y por otro lado también, ojo, ¿qué hacemos con vaca muerta? Porque vaca muerta emite dióxido de carbono. Entonces va a haber países que en algunos años no van a querer comprar nada de vaca muerta. O sea, si pensamos exportar vaca muerta, ojo, porque no va a durar muchos años lo que vamos a exportar de vaca muerta. Y por otro lado, entonces lo que hay que hacer es, hay que explotarlo, porque hay mucho gas y el gas genera menos dióxido que el petróleo, eso es positivo, pero hay que invertir muy juiciosamente esos recursos en la reconversión de toda la economía, para hacerla más verde, porque si no vamos a tener problemas muy serios. Recordemos que hemos dilapidado los recursos petroleros y de combustibles hace una década, ¿no es cierto? Y por último, hay un desafío para la ganadería, porque la ganadería genera metano, es el principal generador de metano, y metano también es un gas de efecto invernadero. Y también hay que pensar en la reconversión de la ganadería. La buena noticia es que tenemos todas las condiciones tecnológicas, organizacionales, de clima, de suelos, para expandir la agricultura y la agroindustria. Porque lo que va a haber es una demanda mucho mayor de productos de origen vegetal y además de biocombustibles. Pero esto hay que pensarlo estratégicamente, ¿ok? Porque si no, vamos a fracasar otra vez. Y termino con el tema laboral, que creo que es muy importante, porque la contraparte de todo lo que hemos visto es la distribución, la desigualdad distributiva y la pobreza. ¿Por qué? Porque todo lo que vimos lleva mucha informalidad. Primero, ¿qué es la informalidad? Hay dos definiciones. La tradicional, que es la que se empezó a utilizar desde 1970, que se llama el enfoque productivo. Empleo informal es el empleo de baja productividad, y es el que de los cuentapropistas, personas que no son ni asalariados ni empleadores, o que trabajan en microempresas.
perdón, ahí dice microempresa, no microempresa, o sea, hasta 5 personas. La OIT cambió el criterio de definición de informalidad por un enfoque más jurídico, que es empleo no registrado en la seguridad social. En realidad, ambos conceptos importantes y en realidad los analistas los combinan. Empíricamente, además, hay una alta intersección entre ambas. Entonces, con fluctuaciones, el problema crónico que tuvo Argentina es que tuvimos muchos problemas para generar empleo decente y de alta productividad. Ese es el gran problema. Por ejemplo, esto para un número reciente, no quiero dar series con esto, pero vi series largas y esto básicamente no cambia, fluctúa por eso. 2019, según la EPH, solo el 48% de los trabajadores eran asalariados registrados, menos de la mitad. 28% eran asalariados no registrados. 4% eran patrones, ojo, estos son patrones que no cobran un sueldo, o sea, están en empresas no constituidas como sociedades, si no cobrarían un sueldo como director o como gerente, ¿se entiende? Y 22, que en general, estos son en su mayoría patrones de microempresas. Y 22% son cuentapropistas, que en su gran mayoría son cuentapropistas no profesionales, o sea, son informales. O sea, todo este 52%, o si quieren, en vez de 52, el 50, el 48, para ajustar por los que no lo son, es empleo de muy baja productividad. ¿Ok? Y este es el gran problema que tenemos, que es la contrapartida de no haber acumulado capital, ni físico, ni humano, porque sin educación, si la mitad de los chicos no terminan la secundaria, no hay manera de que consigan un trabajo en el sector formal y en el sector más productivo de la economía. ¿Ok? Y esto obviamente se va a ver agravado por las tendencias a la automatización. Y aquí terminé y les agradezco la paciencia que tuvieron de escucharme por 1 hora o más. Perdón por la demora, la gran demora. Muy bien. Muchas gracias, Saúl. La verdad que para nosotros es un placer escucharte. Más o menos para que sepas, hay alumnos, hay graduados, hay docentes, hay funcionarios de la facultad, como Francisco, que hizo la presentación. Hay empresarios también, hay alumnos de la diplomatura en economía que tenemos en la facultad también, que es un estudio de posgrado. Hay empresarios, así que está bueno escucharte y bueno, la verdad que ha sido un placer. Abrimos un espacio de preguntas. Hago la primera, me tomo ese privilegio y después abrimos para el resto todo lo que quieran preguntar. Si quieren tomar la palabra, si no pueden escribir en el chat. A ver, nosotros a los alumnos de primer año les damos el libro de Gregory Mankiw, Principios de Economía, y en el capítulo 25, cuando habla del modelo de crecimiento económico, hablamos básicamente del modelo de producción que depende de la población. Por ejemplo, en Argentina, para un país vaciado, digamos, muy vacío, los procesos migratorios generaron más brazos, más fuerza de trabajo, que implicó seguramente aumentar la producción. Hablamos de capital humano, de educación, que también lo enfatizaste. Hablamos de recursos naturales, que es importante, si bien no es determinante. Y bien hemos visto casos de Japón y otros países que sin recursos naturales también alcanzaron el desarrollo. Y hablaste de la inversión en capital físico, maquinarias, que por supuesto potencian la productividad. Y después en ese libro también hace referencia a los conocimientos tecnológicos y cómo esto potencia la producción en todo lo demás. Lo que yo a veces les comento, y quería saber tu opinión al respecto, es que a estos modelos les falta la calidad institucional. O sea, faltan las instituciones. Y en esto, bueno, por ejemplo, al final hablabas de legislación laboral, pero por ahí el tema de la alta presión tributaria que tiene Argentina, la falta de crédito, es decir, el emprendedor, la enorme burocracia, la corrupción que puede haber, bueno, en todos los ámbitos, son elementos importantes, o la apertura económica también, que quizás determinan después que tengamos mayores o menores niveles de inversión. Entonces, por un lado, una palabra te pedimos sobre calidad institucional, que por ahí es un tema que a veces falta en los modelos de crecimiento y de innovación y demás. Y por otro, si conoces el índice de libertad económica, este Index of Economic Freedom que hace la Heritage Foundation, que en base a todo esto nos muestra una conclusión
que dice que los países que más crecen son los que tienen mejor calidad institucional. Bueno, gracias por la pregunta, Adrián. Bueno, vos marcaste el tema de progreso técnico, ¿no? Antes de contestarte con calidad institucional, quiero decir un minuto de progreso técnico, porque eso fue una misión importante. Porque el crecimiento económico, cuando uno mira determinantes inmediatos, por lo menos, lo que se llama la contabilidad del crecimiento o fuente del crecimiento, uno piensa, bueno, capital físico, trabajadores, la calidad de los trabajadores, que tiene que ver con el capital humano, ¿no es cierto? Recursos naturales, en los casos que sea relevante, y todo eso se combina según la tecnología. Y justamente el gran aporte de Solow fue el modelo que vos mencionás, que es el modelo de Robert Solow, premio Nobel de Economía en el año 87. Lo que Solow descubrió es que el progreso técnico es un factor muy importante. Ojo, no sustituye a los otros, ¿no? O sea, que el alto crecimiento de China no se explica por progreso técnico. Hay progreso técnico. Es muchísima acusación de capital físico y capital humano. El progreso técnico le puede aportar 1 o 2 puntos anuales, pero están creciendo al 5% anual de manera sostenida, 5, 6, 7% anual. O sea, ahí no es despreciable ese 2, ¿ok? Y está vinculado también con lo otro, porque si el progreso técnico hay más incentivos también hay rentabilidad, incentivos para invertir en capital físico y humano, o sea, está todo relacionado. Pero quería señalar que Argentina y América Latina en general tiene históricamente tenido un problema con el progreso técnico. O sea, cuando vos querés medir el aporte de progreso técnico en América Latina, en Argentina históricamente, es prácticamente nulo. O sea, tenemos problemas para absorber la tecnología externa y para generar nuestra propia tecnología. Digamos, las dos cosas. Claramente hay un problema muy serio en ese sentido. De calidad institucional. Este es un tema que se trabajó bastante en las últimas décadas, ¿no? En los que escriben sobre crecimiento y desarrollo. Y el tema también es qué entendemos por institución, o qué instituciones hablamos, ¿no? La institucional es algo muy amplio, muy variado. Conozco el índice del Heritage Foundation, y alguna vez lo he usado en algún paper. Tengo algunos reparos, no discutir ahora, digamos, ¿no? O sea, algunas dimensiones creo que están bien, otras no. Creo que todo lo que tiene que ver con facilitar el emprendedurismo, no hay ninguna duda, que es obviamente fundamental. Y también ahí también entra el tema de, por ejemplo, las regulaciones excesivas o mal pensadas. Por eso hacía mención al tema de las restricciones cuantitativas, son las peores medidas que se puede adoptar desde el punto de vista de tratar de solucionar un problema. Ahora, ¿tenés un problema de balance comercial? Bueno, el instrumento es el tipo de cambio. Ese es el instrumento. Digo, guste o no, no hay otro. Digamos, a ver, aranceles es un segundo mejor. Restricciones cuantitativas es un tercero. Más que mejor, habría que decir peor, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque las restricciones cuantitativas generan corrupción, por ejemplo. Dan incentivos a la corrupción. Porque si el burócrata es el que decide cuánto se importa y qué se importa, obviamente hay incentivos, ¿no?, del sector privado para, digamos, tratar de convencerlo al burócrata de que le permite importar más, y no todos los burócratas son ángeles y alguno caerá, digamos, ¿no? Víctima de la tentación, por así decirlo. Como dice De Pablo, no somos ángeles, ¿no es cierto? Entonces, digo, ese punto es muy importante, tratar de, cuando hay regulaciones, tiene que haber transparencia y tienen que ser compatibles con los incentivos y no generar incentivos perversos. De manera que, si hay un problema comercial, lo último que habría que usar son restricciones cuantitativas, que lamentablemente son las que se están usando, ¿no?, como se usaron también en su momento. Ese es un problema serio, yo te diría. El tema laboral es un tema complejo, porque veamos lo siguiente. Buena parte de las cargas sociales tienen que ver con la seguridad social. ¿Ok? Ojo, no soy un experto en el tema, así que lo que voy a decir es un comentario no muy fundamentado probablemente, ¿no? Es una opinión, no es un comentario profesional. Pero si vos eliminás los aportes patronales, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo, vas a desfinanciar la seguridad social. Entonces vas a tener que aumentar tus impuestos. Vas a tener que aumentar el IVA, el impuesto a las ganancias. O sea, hay un tema de sábana corta también. No quiere decir que no se pueda mejorar, pero digo, hay que ser consciente de eso también. Si saco de acá, o sea, si dejo de sacar de acá recursos, voy a tener que sacar de otro lado.
Ojo, el tema de seguridad social merece una reforma sin ninguna duda, porque los expertos tienen muy claro y lo han dicho, y ahí si quieren pueden invitarlo a Cetrángulo, que es un gran conocedor, Oscar Cetrángulo, que es un gran conocedor del tema. El sistema tal como está no es sustentable. No es sustentable en el tiempo. Y ahí hay que pensar, algo hay que hacer, digamos, ¿no es cierto? O sea, hay mucha demagogia también, porque cuando uno es gobierno dice una cosa, cuando es oposición dice otra. O sea, cuando el gobierno ajusta y cuando es oposición, ¿por qué ajustan? Bueno, pero, y, a ver, esto es una idea que se la escuché a un experto del tema, que es muy simple, digamos. Estamos a favor de la igualdad de género. Bueno, la edad jubilatoria de las mujeres es 60 años, de los hombres 65. La esperanza de vida de los hombres es menor que la de las mujeres. O sea, realmente es una reforma sencilla que se podría aplicar para mejorar el sistema, digamos, ¿no? Para mejorar la sustentabilidad o el financiamiento del sistema. Quizá, y a lo mejor hay que también aumentar la edad jubilatoria o darle opción a la gente que se jubile más tarde. ¿No? ¿Por qué hay que jubilar a la gente a los 65? O sea, hoy en día la esperanza de vida es más larga, es mucho mayor, la gente es más productiva mucho más años, ¿no es cierto? Hay que tratar de flexibilizar y pensar cómo hacer un sistema de seguridad social que sea sostenible. Digo esto porque, bueno, el tema laboral creo que lo relacionás con eso, no sé, por el tema de las cargas sociales, que son un problema, pero bueno, digo, no puedes, este es como un modelo de ecuaciones simultáneas. No puedes resolver una cosa sin resolver el resto, digamos. O sea, te tocas acá y vas a tener que tocar varias cosas para que sea una reforma que sea consistente, ¿no? Porque tampoco querés que la gente tenga jubilaciones miserables, digamos, ¿no es cierto? Ya no son muy buenas, y si eliminar los aportes patronales van a ser peores, ¿no es cierto? Otra cosa es pensar en el mecanismo, bueno, en el margen, te permito, te perdono para generar empleo, eso puede ser. Pero eso preguntar a los expertos, que hay una economista laboral que es muy buena, yo te recomiendo que Roxana Mauricio, es excelente, que todo estos temas de informalidad y empleo, distribución y pobreza, es la que más ha trabajado en estos años en Argentina, y ella te va a decir cosas mucho más fundadas que lo que te puedo decir yo. Pero sí, hay que pensar en cómo simplificar las regulaciones, sobre todo las que tienen que ver con el emprendedorismo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y eliminar las restricciones cuantitativas, porque creo que son muy... Aunque no haya corrupción, el tema es que el burócrata no va a saber cómo... el burócrata no sabe más que el mercado en cómo asignar los insumos o los bienes importados. No lo sabe. No tiene manera de saberlo. Eso es una cuestión básica de la microeconomía. No sé si respondí tu pregunta. Gracias, Saúl. Le cedo la palabra a Jorge y luego leo las preguntas escritas. Profesor Keisman, gracias por una clase muy disfrutable y gracias a los organizadores de este ciclo. Siguiendo el razonamiento que le proponía Adrián, le voy a recordar que cuando usted mostró la evolución del producto americano y el argentino, la evolución americana es mucho más regular que la nuestra, que estaba llena de altibajos. Y puede que, y esto es lo que le pregunto, puede que el funcionamiento del mercado sin un Estado de Derecho consolidado ofrezca incentivos que claramente se dan de bruces contra una buena distribución del ingreso, contra una buena acumulación de capital, y inhiben el comercio, como usted bien decía. Y ahí están, me parece, las limitaciones institucionales de una economía que en el largo plazo está estancada. ¿Cuál es su valoración de este razonamiento? A ver si entendí bien el comentario. A ver, perdóname que... Le repito. Sí, repetí, sobre todo la parte del Mercado Estado de libre Derecho. Mercado libre sin Estado de Derecho pleno. Mercado libre sin Estado de Derecho. Claro, provoca una curva como la evolución americana del producto regular, y la nuestra llena de altibajos por la pugna, por la volatilidad, por la pelea, Sí. digamos, en definitiva.
Y estos son los incentivos que nuestra economía ha ofrecido a la formación del capital, las actividades nuevas, el empleo y el salario real. A ver, que el Estado de Derecho es fundamental. A ver, el Estado de Derecho es un tema complicado. Me gustaría decirte que sí, porque yo estoy a favor del Estado de Derecho. Pero uno mira a China. Y China es un caso exitoso que uno lo pone un poco nervioso. Claro. Porque es un régimen extremadamente autoritario, para no decir totalitario. La Y el autocracia problema que más uno tiene antigua es del que algunos mundo. países quieran copiarlo. ¿Viste? Uno dice, bueno, va por ahí. Es curioso, hay algunos pensadores conservadores en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, que dicen, China es el modelo. Y bueno, Estado de Derecho en China no hay. El Estado chino es muy discrecional. Es una especie de despotismo ilustrado, uno podría decirlo, ¿no? Porque claramente acertaron algunas cuestiones, pero pueden equivocarse también, porque como justamente es un déspota, son déspotas los que toman decisiones, puede salir muy mal. A ver si China te genera duda si los derechos y las condiciones. Yo creo que sí, pero ahí están los chinos que te dicen, nosotros necesitamos democracia, bueno, no dicen eso, pero No, pero lo claramente hacen. pasa, Sí. lo hacen, lo practican. Claro. Ahora tenés las masacres, lo que pasa en, ¿cómo se llama? Los Sí, en uigures, varias provincias. lo que está haciendo con Y los los uigures, cristianos. Y los católicos. y los católicos, bueno, ya lo habían hecho con los tibetanos, pero lo que está haciendo con los Tal cual. uigures, que son musulmanes, es terrible. Los encierran en campos de concentración. Bueno, es una cosa tremenda eso. Un régimen de esas características que tenga éxito económico a uno le pone bastante nervioso, ¿no? Y los derechos de propiedad son tenues en China, es una cosa muy rara. Porque vos fíjate que recién en el año 97 el Partido Comunista Chino permitió la propiedad privada, porque no estaba prohibida la propiedad privada. Y si vos habías tenido inversión extranjera, habías tenido... o sea, entonces hay cosas que pasan más por lo informal que por lo formal, digamos, ¿no? O sea, hay un estatus jurídico formal y hay de hecho cosas, ¿no es cierto? Pero hay un grado de arbitrariedad que sigue siendo importante China, y por eso hay muchos analistas que dicen que China va a quedar, o China corre el riesgo de caer en lo que se llama la trampa del ingreso medio. La trampa del ingreso medio dice justamente lo que creo que vos y Adrián están diciendo. Sin instituciones apropiadas, vos podés crecer hasta cierto nivel. Después de ahí no podés crecer más. Y voy a tratar de explicar esto un poco más porque es interesante este concepto. El que lo explica muy bien es Roderick. Roderick tiene un paper muy interesante donde dice, mira, el desarrollo tiene dos fases. Una es fácil, que es fácil entre comillas, ¿no? Si vos tenés salarios bajos y vos ahorrás e invertís mucho, vas a poder aumentar mucho tu producción y tu productividad. Lo que pasó con China, ¿no? Lo que pasó con Corea, porque Corea después se democratizó y es otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, pero cuando vos querés pasar a la fase más sofisticada de desarrollo, donde ya el desarrollo depende más justamente del progreso tecnológico y de la innovación, ahí está, para enganchar con el tema de la innovación. Porque el desafío que tenemos los argentinos justamente como salarios bajos, bueno, si la miseria, si seguimos destacándonos, quizás seremos competitivos, no podemos competir con salarios bajos. Entonces tenemos que buscar los nichos donde podemos exportar bienes y hacer innovación, ¿no? Porque con salarios bajos no vamos a competir. Y hay nichos, existen esos nichos. Hay sectores donde se lo... Miren, el año pasado nos enteramos, yo me enteré el año pasado, no sé si ustedes, que Argentina exporta respiradores. Sí. Una gran sorpresa. O sea, tiene esas cosas Argentina de repente. Bioceres ahora está cotizando en Nasdaq con las grandes tecnológicas. O sea, tenemos nichos importantes. El tema es darle impulso a eso. Lo que dice Roderick es, para la fase más complicada del desarrollo, que es donde vos tenés que hacer innovación más que imitación, ¿no? Cuando tenés que hacer eso necesitas buenas instituciones. Buenas instituciones de derecho, porque tiene que haber patentes, obviamente, que se respeten. Pero con buenas instituciones también es incentivos del sector público para la I+D. Ojo, la I+D está subsidiada en todos los países desarrollados. Sí. No es gratis. Está subsidiada. ¿Ok? Acá se hace poca I+D y bueno, por eso.
Ahí hay no un solo tema. no hay subsidio, porque los subsidios en los países desarrollados son a procesos en el mercado. Nosotros tenemos bolsones de tecnología que promueve el Estado, pero que no logra vincularse con procesos productivos concretos, generalmente. Son más bien experimentos, ¿no? En algunos casos sí, como la cohetería, en otros casos como INVAP, ahí ese fue un caso más exitoso, pero tenés razón. Lo que hacen Estados Unidos y Europa y Canadá y Corea, etcétera, todos los países que ustedes quieran que son desarrollados, ¿qué hacen? Dan subsidios al sector privado para que haga I+D. Tal cual. Y también necesitas un sistema de innovación. ¿Qué implica un sistema de innovación? Implica también, ahí está la parte del capital humano. Si vos no invertís en capital humano, ¿quién va a hacer la innovación? Y esta es la parte, o sea, cuando habla de instituciones se refiere a eso. El sistema de innovación, la formación de capital humano, sobre todo a nivel universitario y de posgrado, todo eso, y con los incentivos. Es esa mezcla de dos cosas. Vos necesitas intervención e incentivos, las dos cosas. Porque todos los subsidios, el apoyo, la formación de capital humano implica intervención del sector público. Pero también implica confiar en el sector privado y darle incentivos para que pueda hacer esa innovación. Es esa mezcla la que nosotros no hemos logrado hacer de manera exitosa. Y en base a eso, Rodrik y otros economistas dicen, ¿qué pasará con China? ¿Tendrá éxito o no? No lo sabemos. Por ahora está teniendo bastante éxito. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias. Un comentario rápido sobre China que lo estoy estudiando, para mí es un tema importante. Yo digo eso, si las instituciones son reglas de juego, vamos a tener inversión y crecimiento donde haya reglas de juego apropiadas para el emprendedor, ¿no? Entonces, China era un país aislado, muy cercano al comunismo, no sé si comunismo no, pero aislado y con muchos problemas. En las últimas décadas, las reglas de juego son mejores que las que tenía antes. Entonces empezó integra la Organización Mundial de Comercio, tiene apertura económica, y eso ha ayudado a atraer capital, a aprovechar la mano de obra barata y generar inversión, crecimiento y demás. Ahora, claro, todavía tiene un PBI per cápita inferior a otros países con reglas de juego mejores que las que ofrece China. Entonces, cuando miramos que China es una potencia mundial, la segunda detrás de Estados Unidos y posiblemente la primera muy pronto, miramos que es un continente y que tiene 1.300 millones de habitantes y que entonces, claro, el PBI va a ser probablemente mayor, pero no el PBI per cápita, que creo que es lo que deberíamos mirar. La verdad que todavía tiene muchísimos desafíos y muchos estamos viendo que la tasa de crecimiento va a tender a ir bajando y eventualmente tendrá un estancamiento importante. Bueno, comentario nomás, pero creo que va en línea con lo que decían. Camila pregunta, tenemos 5 minutos para tratar de cerrar a las 8, que sé que hay muchos que se van a tener que ir. Preguntas rápidas. Dice Camila, ¿tiene algo que ver la calidad de la inmigración en la diferencia de capital humano entre Canadá, Estados Unidos y Argentina durante la Belle Époque u obedece a razones institucionales? Qué buena pregunta. A ver, Argentina tuvo una política mucho más abierta con la inmigración que Australia y Canadá, ¿no? Menos selectiva. Australia y Canadá han sido y siguen siendo todavía muy selectivos en materia de inmigración. Por otro lado, es cierto que buena parte del capital humano que tuvo Argentina en ese periodo fue capital humano que emigró a la Argentina. O sea, muchos de los técnicos, los profesionales que aportaron a la Argentina eran inmigrantes. Así que, pero Argentina era un país que tenía escasez en todo, o sea, tampoco podía ponerse demasiado selectivo, ¿no? Eso podría ser una discusión, no sé, eso es un tema para historiadores, económicos. O sea, no sé si la pregunta apunta a que con una inmigración más selectiva, si Argentina hubiese tenido un mejor desempeño económico. Fue bastante bueno el desempeño, digamos, ¿no? En el periodo de expansión de la Belle Époque. O sea, que no sé si hubiera sido mejor. Fue de los mejores que hubo en aquella época. Y Argentina tenía una gran escasez de mano de obra calificada y no calificada. Así que yo creo que no, pero lo digo creo, aclarando que no estudié a fondo el tema, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque faltaba de todo acá. Pero sí me parece importante destacar que buena parte del capital humano que recibimos fue importado. Y luego cuando cesa la inmigración masiva,
cesa también eso, y ahí se vuelve entonces más crítico poder acumular capital doméstico, ¿no? Capital humano doméstico. Hay una pregunta de Miguel Farías que dice, un recurso natural como la energía eléctrica renovable, como la eólica, donde se estima que solo se aprovecha 1/60 de la capacidad total, ¿no es algo que debe tenerse en cuenta? Sin duda. Sí. No, es que esto es lo que se viene. Si Argentina pierde este tren, vamos a estar en problemas, porque es muy probable que los países, a ver, si hay un acuerdo, ¿cómo decirlo? Si se avanza en el acuerdo de París, ¿no es cierto? Y parece que se va a avanzar, ahora que subió Biden y que está impulsando todo esto con mucha fuerza, ¿qué va a pasar? Va a aparecer un proteccionismo climático, donde probablemente te van a decir, no, yo a usted no le compro, le pongo un arancel porque usted está calentándome el planeta. Usted no está reduciendo sus emisiones de dióxido de carbono. Va a aparecer, sin ninguna duda. ¿Entendés? Entonces, por eso más vale, aparte nos conviene hacerlo, tenemos recursos para hacerlo. Empezamos a hacerlo. Hubo una fuerte inversión en energía eólica, ¿no? En el gobierno anterior. Y ese es el futuro, claramente. Sé que en la UTN hay un grupo que está estudiando el tema de la electromovilidad, la UTN Pacheco. O sea, acá hay recursos para hacerlo, pero hay que darle mucho impulso. Hay que darle mucho impulso porque si no, nos vamos a quedar afuera, digamos. Bien, Aida hace una pregunta sobre la inestabilidad, me parece, de las reglas de juego. Dice, ¿cómo y qué producís en un país donde te levantás un día y tenés un escenario y al día siguiente tenés otro? Creo que la respuesta de la tele es un problema muy serio. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Aida y con lo que dijiste por Jorge. El tema de la estabilidad de juego es fundamental. Eso es fundamental. O sea, si uno piensa en instituciones, quizás regla de juego estable, bueno, esa es la más importante. Mateo dice, teniendo en cuenta la gran población africana y la alta tasa de crecimiento poblacional, ¿Argentina se verá beneficiada a largo plazo a términos de exportaciones brutas de este fenómeno, como sucedió o sucede con China e India? Es un buen punto, porque, muy buena pregunta. Nosotros nos olvidamos de África. Y hay un país en América Latina que le da mucha importancia a África y le ha servido, que es Brasil. Y África va a ser el gran mercado consumidor. África ha crecido bastante en los últimos años. Cuando digo los últimos, digo los últimos 10 años, ¿no? Yo mostré un cuadro donde el periodo mucho más largo fue lento crecimiento. Pero en los últimos 10 años ha crecido bastante. Y hay varios países que se están expandiendo de manera bastante sostenida. Y hay 1.000 millones de personas. O sea, ahí tenés otra China. O sea, hay que pensar también en el mercado africano. Y ese es un mercado donde, por ejemplo, en tecnología agrícola seguramente tenemos para aportar. Pero en muchos sectores, varios sectores creo que podemos seguramente aportar. Muy buena pregunta. Sí, África hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una última pregunta y cerramos. Estamos entonces. Bueno, muchas gracias, Saúl, de nuevo por aceptar la invitación. La verdad que altísimo el nivel y muy buenas todas las respuestas. Así que, bueno, agradecido. No sé, Francisco, si querés cerrar vos de manera más institucional. Gracias, Adrián. Ahí le ponía en el chat a Saúl. Muchísimas gracias, Saúl. Muy interesante la presentación. Nos deja pensando, así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en la facultad. Esperemos, como te dije al principio, que algún día nos puedas acompañar de manera presencial y nos podamos conocer. Un saludo, gracias a todos y todas por participar. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Saúl. Buenas noches. Muchas gracias por la paciencia y las preguntas y la hospitalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, Adrián. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto.